al gobierno de la tarde, comentario. Vamos a escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Decíamos, cuando interrumpimos a José Luis en su comentario hace un rato, que el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con los representantes de juntas de vecinos de San Cristóbal, de todos los municipios de San Cristóbal. Entonces, luego de esa reunión, para escuchar sus pareceres, ofreció una rueda de prensa, respondió preguntas directas de los periodistas, algo que es elogiable, ojalá se mantenga así durante los 4 años, que no acostumbraba a hacer el presidente Danilo Medina. El presidente Luis Abinader empezó a responder preguntas de cualquier tema. Entre ellos le preguntaron sobre la vacunación, dijo que sí, que eso va a seguir el proceso, que eso marcha bien y que la semana que viene va a llegar otro cargamento de 1 millón de vacunas más. Y al mismo tiempo le preguntaron sobre su posición en torno a las 3 causales del aborto, porque ustedes saben que hay un campamento ahí a los alrededores del Palacio Nacional que están reclamando al presidente que cumpla con su palabra para que entonces le baje línea al Partido Revolucionario Moderno y a sus legisladores a los fines de que, bueno, de que cumpla con lo que él prometió en el Palacio Nacional, en la campaña electoral. El presidente Luis Abinader dijo lo siguiente. Dijo que la posición suya sobre las 3 causales del aborto es una posición particular, esa es su opinión, pero que esa no es una posición para imponérsela a su Partido Revolucionario Moderno, que está en la libertad de decidir lo que considere. Y al mismo tiempo dijo que él respeta las ideologías religiosas y no religiosas que tienen los legisladores de su partido y que por lo tanto los legisladores de su partido están en la libertad de decidir por cualquiera de las posibilidades que haya en torno a el tratamiento que ha de darle nuestro código a el tema del aborto. Si se aprueban las 3 causales, si no se aprueban, si se mantiene la prohibición total al aborto, que eso son decisiones que él va a respetar de manera individual en cada uno de los legisladores de su partido. Por lo cual asumió posición ya. Las damas y los caballeros que están en el campamento, ahí en los alrededores del palacio, que sepan que desde el palacio no va a haber un lineamiento o una orden o una petición a los congresistas del PRM ni al PRM para que asuman posición específica sobre lo que el presidente previamente ha dicho y ratificó que favorece, que son las 3 causales para la posibilidad de un aborto, pero que esa es una posición de él, que eso es lo que él opina a él particularmente. Algo parecido tal vez a lo que ocurrió con el mismo presidente Danilo Medina, que observó el código, lo devolvió al Congreso, presentando la propuesta de las 3 causales, pero nunca nunca asumió una posición político partidaria al Partido de la Liberación Dominicana en torno a ese tema. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Simplemente dejar claro cuál es la posición del presidente, que lo dijo hace apenas media hora en el Palacio Nacional, en una rueda de prensa. 15 minutos. Bueno, 15 minutos, menos de media hora entonces. Entonces, lo otro que quiero tratar es que hoy estuvimos participando, bueno, Susana también estuvo ahí en un encuentro que realizó la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Un encuentro que realizó la Asociación de Industrias con la intención de analizar, junto con los hacedores de opinión pública, medios de comunicación, editores de economía de los periódicos, analizar la situación del impacto que han tenido los aumentos de costos de los commodities en el mercado internacional sobre los precios de los productos en la República Dominicana, toda vez que muchos productos, bueno, no muchos productos, la mayoría de productos, los productos terminados en la República Dominicana se fabrican en la industria local con materia prima importada, aparte de otros productos también que se importan como productos terminados que pudieran estar llegando más caros a los consumidores finales, pero es un asunto de incrementos de costos. Ahí participaron representantes de diversos sectores productivos de la industria nacional, la industria del plástico, la industria cementera, la industria de la construcción, en sentido general, la industria agroalimentaria, principalmente los productores avícolas. Entonces, hubo una exposición de Roberto Despradel, que es el representante de la firma económica DASA, Despradel y Asociados. La firma DASA hizo un estudio analítico sobre
los elementos que pudieran estar impactando el costo en el mercado internacional de los commodities y de otros productos. Y mencionó 5 aspectos fundamentales. A propósito del hecho de que esta pandemia del año 2020 ha provocado entonces que el 2021 sea un año con tendencia hacia la recuperación económica mundial. Ya tenemos las vacunas, se está vacunando masivamente en todos los países y todos los países del mundo están tratando de recuperarse. Entonces ha habido una combinación de elementos que, motivados por el proceso de recuperación económica, que al mismo tiempo entonces han presionado a la economía en cuanto a los incrementos de los bienes y de las materias primas que se requieren precisamente para esa reactivación. Entonces mencionó, por ejemplo, el hecho de que muchas empresas en el mercado internacional, uno de esos elementos, muchas empresas en el mercado mundial y nacional también, pero en el mercado mundial para darle la magnitud de la influencia externa, pospusieron inversión el año pasado por el COVID-19, por la pandemia, la cuarentena. Bueno, se paró la economía. Yo tenía planeado hacer determinadas inversiones este año, pues las pospusieron y están retomando esos proyectos en este año. Y retomar esos proyectos de inversión implica presionar hasta cierto punto la economía en el ámbito mundial en algunos aspectos. Otro elemento a que hizo referencia fue que se han combinado todos los países del mundo en desarrollar una serie de medidas de tipo monetario y fiscal con los fines de desarrollar políticas expansivas a los fines de aumentar el consumo interno en sus países y de provocar una dinamización de la economía. Entonces esas políticas expansivas que incluso el Banco Central en el caso de la República Dominicana ratificó hace una semana, que va a ser lo mismo que están haciendo todos los otros países de la región. ¿Cuál? Las medidas de política monetaria y fiscal expansivas a los fines de dinamizar la economía. Entonces eso está ocurriendo en prácticamente todos los países y eso también presiona a los mercados. Otro elemento al que hace referencia es el de la alta liquidez de los bancos internacionales que han estado, que tuvieron una menor demanda de inversión en el año 2020 y ahora entonces ha habido una especie de reactivación de planes de inversión y entonces como no hubo mucha demanda de créditos, de financiamientos el año pasado, pues la banca internacional tiene disponible un alto nivel de liquidez para prestarlo, para financiar proyectos, para financiar iniciativas de reactivación económica y eso también presiona los mercados en el ámbito internacional. Otro elemento es un elemento que escapa al control de todos, que son los problemas del clima que han afectado algunas zonas. Por ejemplo, ustedes recuerdan que recientemente hubo una situación en Texas que obligó a paralizar las refinerías, la producción de refinación de combustible, de petróleo para producir combustible, y eso ha provocado también aumentos en los precios de los combustibles y otros aspectos relacionados con el cambio climático. Y el quinto elemento que mencionó, aunque no fue en ese orden, pero fue sobre el que se puso más énfasis, es el elemento de la logística y el transporte. La logística y el transporte. ¿Qué ha pasado? Bueno, que ha habido una mayor demanda de bienes, de servicios y de producción para su consumo interno y para la exportación, principalmente del gigante asiático de China, que ha provocado entonces una especie de sobredemanda momentánea de furgones, de fletes, de órdenes de transporte, y eso entonces ha provocado atrasos en los pedidos que hacen otros países de materia prima, principalmente desde China o desde otras naciones que por el vínculo que tienen con China, pues entonces provocan presión en los precios. China prácticamente está abarcando la demanda de todos los furgones y entonces ahora tú tienes situaciones donde han aumentado no solo los precios de las materias primas, sino también los precios del transporte de esa materia prima con el consecuente atraso. Porque entonces ahora hay muchos países o muchos empresarios que están en lista de espera. Entonces, mira, yo te iba a enviar tu furgón la semana que viene, no voy a poder hacerlo la semana que viene, te voy a poner una lista de espera para dentro de un mes o dentro de 2 meses. Entonces aparecen algunos mejores postores que te dicen, no, mira, yo mejor te voy a pagar el doble para que tú me pongas más adelante en la lista. Y entonces aumenta el precio
del flete, aumenta el precio del embarque, aumenta el precio del transporte, por la presión que existe de que no hay mucha disponibilidad, y la disponibilidad que existe entonces está siendo sobredemandada por por China y por otras naciones que tienen altos niveles de industrialización. Entonces, esos 5 elementos son los que han causado una situación atípica en el mercado internacional, que se traduce en aumentos de costos, aumentos de precios de materia prima y aumentos de precios de transporte de esa materia prima para producir en el mercado local bienes que son demandados obviamente por la República Dominicana, por el consumidor final aquí, y esos bienes entonces están aumentando de precios. Y estamos hablando de no solo de productos de la canasta básica agroalimenticios, sino también de productos que no son para fines de alimentos, sino que son para fines del área de construcción, para fines del área de empaque, para otros fines que también han aumentado de precios y que afectan al bolsillo de los dominicanos. Eso ha provocado un aumento de la inflación, que el Banco Central dice que es una situación coyuntural, y mantiene su posición de que al término de este año vamos a tener una inflación que va a rondar en 4% más o menos 1%, tal como se ha diseñado la política monetaria para este año y como se diseñó el año pasado, aunque terminamos con 5.5 el año pasado. En lo que va de este año ya vamos por 6.3 de inflación. Pero el Banco Central dice que los precios se van a nivelar en el transcurso del año y que vamos a terminar con una inflación de 4% más o menos 1%. Ojalá sea así. Mientras tanto, lo que estamos enfrentando ahora es altos precios de productos que afortunadamente, y eso lo destacaron los empresarios, no han escaseado. O sea, tenemos aumento.